Entrevistas exclusivas. Esta generación hay que subsanarla. Dios tiene que hacer algo. Dios tiene que levantar. El hombre de Dios no está sujeto a andar por ahí como pedigüeño, como mendigo, pidiendo. Reacción. No me soñaba ni con un demonio. Ahora tengo un pleito literalmente con el diablo. Analizamos la vida de Job. En su proceso nunca pecó con su boca. Un canal para edificar la familia. Con el pastor y maestro Romaldo Fulgencio. Bendiciones, hermanos que escuchan esta gloriosa entrevista que vamos a tener en este hermoso momento. Consciente de que el ser humano vive en un mundo donde con tanto anhelo y tantos deseos de superación, al final obteniendo ciertos logros, vive con una carencia de lo que es un vacío existencial en su alma, que esto simplemente lo puede llenar un encuentro con nuestro Creador. Y para esto tenemos un invitado que engalana esta plataforma, y es más que un privilegio y un honor dejar con esta palabra para que haga su presentación a nuestro hermano Jeremías King. Soy su hermano Jeremías King. A la verdad que como estamos aquí como el apóstol Pablo, ¿sabe cómo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en un momento dijo, desconocido pero bien conocido. Aleluya, tremendo. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dijo eso? Porque cuando él estaba escribiéndole a los corintios, aparentemente llegó a un nivel donde era desconocido, pero en realidad él era bien conocido. Amén, amén. Entonces, ¿tú sabes cuándo tú te das? Porque hay gente que quizás que te ven aquí, Yoyi, en esta programación y no saben que tú eres de la camada de los evangelistas que fundaron el avivamiento en Jaina. Amén, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que quizás a veces finge que no conoce a uno, por eso te dije, conocido, pero como desconocido, pero bien conocido. A veces tú no te das cuenta cuán conocido tú eres hasta que tú no cometes un error. Aleluya. Tú quieres saber lo conocido que tú eres en el mundo, porque hay gente que a veces que se hace como que no te conocen. Sí, es tremendo. Pero cuando tú conoces un error, la noticia del error que tú cometes llega hasta Dubái. Soy su hermano Jeremías King, como desconocido, pero bien conocido. Amén, amén. Sí, esto es muy importante. Escuché en una ocasión un sabio que se expresó y dijo, el testimonio del ser humano es similar a un pote de aceite que después que es arrojado en tierra no hay forma como recogerlo. Así Ahí mismo. nos damos cuenta verdaderamente la importancia del ser cuando vemos que ha cometido ciertos errores. Mientras tanto, muchas veces pasamos por alto la importancia y la función que puede desempeñar. Así mismo es, amado Yoyi. Qué bueno que tenemos una nueva plataforma aquí en Jaina. Y me alegra estar junto a este hombre de Dios que es de la camada de los primeros hombres que Dios estaba levantando aquí en Jaina. Comenzando desde el confesor Valdés en adelante, todos esos profetas viejos, el cojo de Jaina, Miguel Morillo, capellán, Anaudi Peña, y todos esos profetas de los primeros que comenzaron el avivamiento, que Dios comenzó el avivamiento en Jaina. Tú eras parte de ese avivamiento, amén, guerrero. amén, amén. También mencionando a nuestro hermano Capellán. Capellán, un ícono desde el avivamiento aquí en Jaina. Este hombre comenzó a desatar unos movimientos y un avivamiento único. Sí, tremendo. Y recuérdate que hay dos capellán, guerrero, hay que... Amén. Germán Morillo. Aleluya. La gloria de Papá Dios. Guerrero, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dígame. Vamos a tratar el enfoque de la importancia de lo que es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios, la gloria de Dios. Hay algo poderoso y yo quiero hablar algo sobre el foso de los leones. Tú sabes que Daniel fue echado en el foso de los leones. Amén, tremendo, sí, sí. Y yo quiero hablar y señalar eso de Daniel porque hay gente en este tiempo que necesitan respuesta y necesitan una respuesta fina. Gloria. Y yo quiero venir a ese pueblo que en el secreto está pasando procesos que ni siquiera los profetas
tienen palabra profética para ellos. Aleluya. ¿Tú sabes por qué, Yoyito? Porque Daniel fue echado en el foso de los leones. Y te voy a decir algo. Daniel, en el principio, antes de ser echado en el foso, era un hombre que estaba operando en una dimensión. Escucha esta locura, hermano. Escucha esta locura. Pero ¿qué pasa? Cuando él comenzó el proceso de ser llevado al foso de los leones, hay un camino. Porque hay un camino que tú tienes que caminar donde te llevan atado. Tremendo. Te llevan preso. Y te llevan condenado porque Daniel estaba condenado con un edicto firmado con el anillo del rey que no se podía revocar. No hay revoco. No había nadie en esta tierra No hay marcha atrás. que podía salvarlo. Aleluya. Y te voy a decir algo, Yoyi. Cuando los profetas de la ciudad, supuestos profetas de la ciudad, ve que tú estás en esa condición, ese nivel de proceso, que tú no tienes esperanza ya, que aparentemente tú no tienes solución, estás condenado, no aparece una palabra profética. No. No aparecen los hombres que están profetizando. Porque a Daniel nadie le dio una palabra profética cuando iba caminando al foso de los leones. Wow, Dios mío. ¿Y tú crees que no había profeta en Babilonia? Sí, sí. Había profeta. Pero no apareció un profeta que le diera una palabra. ¿A dónde Ni le dijera, estaban? no, mira, Dios te va a salvar. ¿Dónde se encontraban? Tranquilo, que los leones no te van a comer. Y Dios me enseñó algo profundo con eso, Yoyi. Que hay un nivel de proceso que los hombres de Dios pasan, los que están en el secreto, que solamente puede Dios darle palabra profética a ellos. Es decir, que hay pruebas que vienen a nuestras vidas, dificultades, que solamente entre el hombre o la mujer de Dios y nadie más. Hay procesos que nadie te va a acompañar, Yoyito. Oye. Es un vía crucis que solamente tú tienes que pasarlo solo. Todos se van. No es que ni siquiera tu familia te pueda acompañar. Hay un proceso que ni siquiera tus hijos te pueden acompañar. Tremendo. No es que no te amen. No. Ni siquiera tu esposa, ni siquiera tus amigos. Hay un proceso que solamente es entre tú y Dios. Tremendo. Cuando Jesucristo iba caminando a la cruz del Calvario, no se levantó ningún profeta a darle palabra profética. No, no. De que, mira, tú vas a resucitar. Ay, ay, ay. Dios mío. Porque hay un nivel de revelación que solamente lo tienen los hombres que están guardados y separados para la gloria postrera que Dios tiene guardado. Gloria. Tremendo. Hay gente que te ven en un proceso y creen, nadie viene a decirte, fulano, Dios te va a levantar. No hay forma. Yo tengo, Yoyito, años en esta ciudad y a mí nunca un profeta se ha levantado a darme una palabra profética. Ay, 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 ay. Y Tremendo. yo me he dado cuenta que hay gente que solamente dan palabra por la apariencia. Porque hay un nivel de proceso. Yo vengo a hablar con gente que están en situaciones que es el mismo Dios que lo tiene ahí, que solamente Dios puede darle palabra profética. Tú que estás mirando esta entrevista, presta bastante atención porque algo Dios ha preparado para ti por medio de la vivencia de este hombre de Dios. Porque ellos van a operar en otro nivel de gloria. Aleluya. Hay una generación que está guardada y que está pasándole un proceso a Dios, que son la generación de relevo, Sí. que van a cerrar este tiempo profético. Aleluya. Pero son gente que han estado en el secreto, que no se mueven, wow. Sí. No caminan como turistas, no. Son gente que van a caminar por revelación. Repíteme esa palabra, que no camina por... Como turista. Ay, no, ay, porque yo ay, puedo ay, comprar. ay, ay. Yo puedo comprar un pasaje de avión e irme mañana para Estados Unidos. Ahora, Dios te mandó. Ahí es donde está el misterio. No, porque hay gente que están viajando como turistas. Es una locura, hermano mío. Dios mío. Es Pero no una nos vamos a locura. meter ahí. Dios vino a hablarle hoy a una generación de gente que están como el hijo de Jonatán, el que estaba en Lo de Baal. Lo de Baal significa
lugar donde no hay palabra. Tremendo. En medio de un desierto. Entonces, palabra. imagínate Mefibosé viviendo en Lodebar donde no hay palabra. Sí. Tú viviendo en un proceso donde nadie se levanta con una palabra profética. Porque cuando la gente te ve con los pies rotos y te ve aparentemente destruido, no viene ningún profeta. Lo que tú estás pasando un proceso. Escasean la palabra. Nadie le dio una palabra profética a Daniel. No, no, Nadie le dio una palabra profética a Jesucristo. no. Dios mío, Señor de la gloria. Y yo vengo a hablar con esa generación que está en el secreto. Porque algo va a suceder. ¿Tú sabes por qué? Porque la generación de nosotros y una generación que está ministrando ahora, Dios ha cumplido con ello. Sí. Porque son gente que están cumpliendo su sueño. La mayoría querían viajar y ser rico. Y Dios le ha dado viaje y te ha hecho rico a muchos. Pero ya Dios cumplió contigo. Ay. Pero hay otra generación que lo que quería es ver gloria de Dios. Tremendo. Y Dios viene a trabajar con esa gente, con lo que sueñan. Porque dice Salmo capítulo 34, que ser fiel a Dios y Él te concederá la petición de tu corazón. Entonces, hay una generación que la petición del corazón de ellos era ir a Estados Unidos. Ay, ay, y ya ay, Dios te ay, dio ay, tu ay, visa. ay, ay, ay. Dios cumplió contigo. Ay, ay, ay. Hay otros que lo que querían era dinero. Y Dios le está dando dinero. Pero Dios cumplió contigo. Dios cumplió contigo. Tiene la generación que lo que quiere ver es la gloria de Dios. Yo vine tranquilo, ya. pero cuando Dios Esto se está saliendo de lo humano. a veces hay Aleluya. cosas que tú no puedes controlarlas. Porque cuando tú naces en el fuego, en la candela, Te abrazo. nosotros no podemos negar nuestra esencia. Tú que estás escuchando, no olvides suscribirte, dale like y continúa con este contenido. Esto va para el mundo. La gloria de Dios. Hay una generación que necesita esta palabra. Amén. Hay una generación que está ministrando y que solamente está ministrando a nivel de redes. Y han descuidado el mundo. Sí. Han descuidado el mundo. Yo me acuerdo cuando Dios nos levantó a nosotros. Nosotros éramos predicadores de los barrios, de plataformas, de campaña. Y los cabarets se cerraban. Los dreams se cerraban. Satanás salía de la ciudad. Yo me acuerdo que nosotros veníamos de una generación donde sacamos a Satanás de Jaina. Sí, ministro, mire, esto es muy importante. Escasean las concentraciones, escasean la campaña en estos tiempos, escasean los cultos evangelísticos. Encontrarte con una de estas actividades, podemos decir en la actualidad que es más que un milagro de Dios. La gloria de Dios. Lo que pasa es que Dios está preparando esa generación de relevo que viene a manifestar la gloria de Dios. Amén. Ministro, y he notado algo en estos últimos tiempos. He visto como Dios ha tratado, o más bien viene trayendo un avivamiento, pero con aquellos hombres que en aquel momento, hablando respecto al pasado, fueron parte de lo que fue el avivamiento de principios de los 2000 y de los 90. Gloria a Dios. Estamos observando que hoy en día son los hombres y las mujeres que están trayendo y están manando un avivamiento nuevamente. Es que Dios está mandando a buscar a esos hombres otra vez. Tremendo esto. Porque nosotros pertenecíamos a una generación Sí. y le dimos paso a la generación que venía. En Pero la reemplazo. generación que vino ahora, Yoyi, no ha llenado el vacío No. que dejó esa generación, que era una generación que se iba a vivir por una montaña, Aleluya. que te hacía 40 días de ayuno, Sí. que vivía en una consagración sobrenatural. Sí, sí. Entonces, ¿qué sucede? Esa generación le dio paso a esta nueva generación, pero esta generación no ha llenado esa expectativa que Dios tenía. Entonces,
¿qué está haciendo Dios? Dios está mandando, ¿por qué tú estás aquí? ¿Tú crees que es coincidencia? No. Dios está mandando a buscar esa generación, Yogi, de esos hombres viejos. ¿Para qué? Para poder llenar ese vacío y ese hueco y volver a traer lo sobrenatural. Y hay algo que el Espíritu Santo me está trayendo a la mente, me está hablando contigo, que quiere que lo toque. Yogi, hay una campaña de líderes y de gente levantado hablando contra la gente de los montes, la gente que está buscando a Dios en los montes, la gente que está buscando a Dios en los centros altos. Ahora el mensaje dentro de las iglesias es en contra de los hombres que quieren buscar a Dios. Y Dios está preocupado con eso. Jesucristo dijo en una oportunidad que hay género que no salen sino con una vida de ayuno y oración. Entonces, tremendo. Hay una preocupación en los cielos porque se está levantando, Yogi, una generación que está atacando cosas que no entienden. Sí, es un poco chocante ver la generación de hoy en día porque muchos se conforman simplemente con cantar bonito, pero no de hacer una manifestación por medio de su canto. Y esto era lo que nosotros podíamos palpar y visualizar en cualquier evento que se daba, por sencillo que sea, que cuando se paraba un adorador, veíamos la manifestación de liberación, veíamos a Dios manifestando milagros. Gloria a Dios. Cuando usaba un vaso como expositor de su palabra, veíamos las almas siendo libres y siendo impactadas por el poder de la palabra de Dios. Papá y Dios. Eso es lo que no estamos visualizando en esta temporada, porque estamos chocando con una generación que simplemente se ha enfocado a lo que es presentar una imagen. Gloria, papá. Y esto es lo que Satanás ha venido buscando desde el principio, que distorsionar la imagen del hombre, allantarlo, porque estamos frente a una generación amadora de sí mismo. Gloria a Dios. Al amarse a sí mismo se limita a manifestar o a sacrificarse para ver una gloria o un renuevo de Dios en su vida. Gloria a Dios. Y es necesario que el que busque a Dios crea que le hay. Gloria a Dios. Y oye, lo que pasa es que para tú manifestar gloria, tú tienes que pasar un proceso. Tremendo. Para tú manifestar, porque oye lo que pasa, y hay gente que le dan una visa y quieren ir a las naciones a orar por los paralíticos, por los leprosos, por los inválidos, en el nombre de Jesús, porque yo tengo fe. Ajá, tú tienes fe. Vamos para atrás, 5, 6, 7 años atrás, donde Dios probó tu fe 5, 6, 7 años atrás, donde Dios te dijo, llévale esa ofrenda a fulano de tal que él la necesita, y tú te negaste. Vamos para atrás, cuando Dios te habló varias veces que hiciera tal cosa y tú no la hiciste, pero ahora tú tienes fe para parar el paralítico. Entonces, cuando se busca en el registro del tiempo atrás, donde tu fe fue probada. Ay, Dios mío. Falso. Por eso Pablo le dijo a Timoteo que tú eres hijo, la madre tuya, o tú eres de la descendencia que tiene una fe genuina. Porque la fe es probada. No es lo que tú, ahora lo que yo creo que en el nombre de Jesús, la fe tuya se busca en el registro y es probada. Entonces, Yogi, la palabra dice que Dios tomó a Ezequiel y lo llevó al valle de los huesos secos. Aleluya. Cuando Dios lo lleva al valle de los huesos secos, Dios no está hablando de niveles y de dimensiones. Ahora mismo, Dios le dice a él, ¿vivirán estos huesos? Solo tú, Jehová, lo sabes. ¿Cómo así? Pero tú no eres el profeta que estaba en la ciudad orando por la gente y haciendo milagros, y que tú eres el profeta. Tú no eres el profeta en momento. ¿Cómo así que solamente yo los ora por los huesos? Amén. Ah, no, espérate, papá Dios, pues eso, yo no me voy a arriesgar porque esos huesos secos, ahí no hay esperanza. Viene la duda. Entonces hay un nivel donde Dios te lleva a confrontarte a ti mismo, a ver si tu fe es genuina. Sí, sí. A ver si tu proceso es genuino. Tremendo. Entonces tú estabas declarando, Dios mío, yo no sé, si esto está muy agresivo para tu público. Dale, ruge, ruge. Entonces,
Tú eres el profeta que está en la ciudad. No, ven, profetiza a esos huesos. Hermano mío, esto de llamar a un hombre de Dios a profetizar, me encontré con una experiencia que me quedé un poquito anonadado, se me fueron las palabras cuando vi este caso. Veo un hombre que le entregan a ministrar, que hay una persona poseída por demonios. Gloria a Dios. Y mediante este hombre está ministrando, se armó un caos en plena congregación. Gloria a Dios. Este hombre no podía ni siquiera dominar en lo que era el escenario por medio de la disertación de su palabra, ya que el poseído le había robado había acaparado la atención del público, de la masa. Gloria a Dios. Hermano mío, al ver esta situación, estoy esperando, veo que ya pasan media hora y el hombre no toma una decisión para frenar este hecho. Y al ver que todo se está saliendo de control, me le acerco a uno de los líderes de la congregación. Le digo, con el permiso de ustedes, que son los líderes, me permite ministrar a este ser, porque a mí mismo ya me está dando pena lo que está pasando con esta persona que está poseída. Gloria a Dios. Automáticamente, mi hermano, entramos en materia y comenzamos a liberar a esta persona. Entonces se da la circunstancia de que cuando ya es libre, el hombre viene y la llama porque quiere ministrarle. Gloria a Dios. Ahí vemos la carencia y la importancia de lo que es tener un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Lo que pasa, Georgie, es que tú no puedes exhibir en tierra de bendición lo que tú no viste en el desierto. Amén. Tú vas a manifestar en Canaán lo que tú vas a manifestar en Canaán fue lo que ya tuviste manifestar. Porque ¿por qué Josué, cuando se vio peleando, le dijo, sol, detente en Gabaón y tú, luna, en el valle de Asalón? Porque él en el desierto veía a Moisés haciendo eso. Sí, sí. Pero también él comenzó a hacerlo. El hombre viene donde Dios le dice, divide el mal como lo hiciste con José. Entonces, ¿qué pasa con la generación? Mucha gente en esta generación, Yoyito, que ellos quieren manifestar lo que ellos nunca vieron en el proceso, Aleluya, en el desierto. es tremendo. Porque hay gente que no fueron fieles al proceso de Dios. Sí. En el desierto, y cuando Dios ya llega el tiempo de levantarlo, entonces ellos quieren manifestar una gloria que ellos no vieron en el proceso. Y eso está pasando muchas otras cosas también que pude ver, que vengo a nivel de consejo. Hay predicadores Escuche este consejo. que duran el proceso entero quejándose en vez de ponerse a estudiar. Los procesos no son para quejarte, los procesos son para aprovecharlo y prepararte. El peor error que puede cometer un hombre que Dios lo llamó a ser procesado es prender una cámara antes de tiempo y exhibirte el mundo, que el mundo te vea deforme. Porque el diamante, cuando he encontrado, es como un carbón, pero el proceso lo lleva cristalino. Aleluya. La prenda se forja en el secreto. Entonces, cuando Dios nos llama, Dios nos esconde en Él para procesarnos. Y cuando Dios nos saca y nos exhibe como una prenda terminada. Y cuando la gente te ve como un producto terminado. Pero hay gente, Yoyi, que se están convirtiendo hoy y ya buscan un paquetico de internet para hacer un video. Entonces la gente lo que te ve son los defectos. Está viendo el carbón. Tremendo. El carbón, está viendo el producto no terminado y la gente siempre te va a recordar por lo que ve. Tremendo. Por ese producto no terminado. Y eso es un problema grave. Pásale tu proceso a Dios tranquilo y callado. La gloria sea de Dios. Hay que tener para aguantar cuando vengan los momentos de dificultad. Y esto es algo de lo que nos da una cercanía y nos permite conocer a Dios. Si no vivimos momentos de dificultad, momentos de desierto, si no vivimos momentos donde somos pasados por el horno, si no vivimos ciertos momentos y somos arrojados al pozo de los leones, entonces nunca vamos a ver al Hijo de los dioses o al que es semejante al Hijo de los dioses parado a nuestro lado. Es que el proceso es para prepararte. Hay una predicadora, Dios la levantó. Y ella misma testifica de que ella se quejaba mucho en el proceso. Aleluya. Y Dios agarró y la levantó.
y la puso a ministrar, la llevó a las naciones. Que al año de Dios levantarla, ya la muchacha no sabía qué predicar. Oye, tremendo. Se le acabaron los mensajes. Y la gente, ¿y qué es lo que le pasa a fulana? Pues fulana no, como que no tiene que predicar, se le acabó el mensaje. Porque hay gente que cuando Dios lo esconde en el proceso, en vez de prepararse, porque el proceso Dios te oculta es para que te prepare, para que lea, que haga tu instituto bíblico, que reciba información, que aprenda a obedecer a Dios, que aprenda a creerle a Dios. No, hay gente que se vuela todo eso. Entonces cuando Dios te levanta, en vez de tú tener 300, 400 mensajes guardados, archivados, bien preparados, ya a los 2 meses ya tú no tienes que predicar, porque en vez de tú estar preparando tu bosquejo, tú lo que te pasa escasean la palabra. Entonces, esos son el tipo de predicadores que ya cuando se le acaben los mensajes comienzan a querer legalizar lo que es pecado. Tremendo. O sea, vemos gente tratando de legalizar cosas que son pecados. Cuando yo leí en una oportunidad el libro de los generales de Dios, y el libro de los generales de Dios dice que había uno de los Graham que era un profeta poderosísimo en la ciudad, pero él tenía un problema, que él no sabía predicar. Hey. Entonces él lo que hacía es que buscaba a una gente que supiera predicar, y él ministraba y profetizaba. Pasó una situación que los predicadores se le fueron, no sé por qué, y él comenzó a ministrar donde él no sabía ministrar, y dice la historia que ese tipo que él enseñó muchísima doctrina errónea y falsa.